En la clase de hoy vamos a hablar sobre las vanguardias en los orígenes del siglo XX, lo que podríamos denominar las vanguardias históricas. Ya mencionamos en la clase anterior que las vanguardias se originan con el impresionismo hacia fines del siglo XIX. Sin embargo, esas primeras vanguardias justamente van a empezar a introducir elementos que luego se van a transformar en característicos de los movimientos vanguardistas. En esta clase vamos a analizar el fauvismo, que va a ser uno de los principales movimientos de vanguardia de los primeros en el siglo XX. El fauvismo lo vamos a ubicar en sus inicios hacia 1905 y es un movimiento que se va a dar en Francia en paralelo a otro movimiento de vanguardia que va a ser contemporáneo al fauvismo, que es el expresionismo. El expresionismo se va a dar en Alemania, mientras que el fauvismo, como dijimos, se va a dar en Francia, especialmente en París. El fauvismo es un movimiento heredero de los intereses impresionistas, divisionistas y sobre todo postimpresionistas, movimientos todos ellos inspirados en el color y en las nuevas teorías vinculadas justamente a las modulaciones cromáticas, como fueron las de Gevrel, la de Goethe, así como también las de Newton. Todas estas teorías que son antecedentes claros y que estuvieron presentes en los intereses de las primeras vanguardias, vamos a ver que se mantienen durante este principio del siglo XX y estas primeras vanguardias hacia 1905. En cuanto al contexto que vamos a encontrar a principios de siglo, lo primero que vamos a mencionar son elementos que empiezan a ser recurrentes justamente a partir de que las vanguardias se van a transformar en movimientos y todos ellos se van a caracterizar por ser corrientes denominadas ismos, ¿no? El impresionismo, divisionismo, simbolismo. Ahora vamos a ver el fauvismo. Otra cosa importante para mencionar, que las vanguardias no son, como ya vemos, tan sencillas de organizar en una línea de tiempo, por lo menos no entendidas como principio y fin, sino que vamos a encontrar mucha sincronía y simultaneidad entre diferentes movimientos. Otra de las características dentro de las estéticas de inicios del siglo XX va a ser el sentido de ruptura respecto de los movimientos anteriores, así como también la ruptura con el sentido clásico del arte, y que, como ya vimos, esta inspiración de los ismos y la ruptura ya empiezan a estar presentes desde fines del siglo XIX a partir del impresionismo. En cuanto a algunos elementos importantes del contexto de inicio del siglo XX, podemos mencionar la proliferación de congresos científicos, lo cual generaban espacios de intercambio muy intensos, el impulso industrial ya instalado en las grandes ciudades, las grandes exposiciones universales donde cada país armaba un stand procurando mostrar las posibilidades y virtudes de cada uno de esos países, también todo el desarrollo urbanístico de túneles y canales, y como vemos entonces, todo un impulso basado en la idea positivista que progresivamente comienza a desgastarse. Toda esa filosofía basada en la Ilustración, en el periodo de la Ilustración, va a desembocar a principios del siglo XX en lo que luego va a desarrollarse como la Primera Guerra Mundial. Dentro del contexto del principios de siglo, otro aspecto importante va a ser la influencia que va a ejercer la filosofía de Nietzsche, que se desarrolló en el siglo XIX, pero que a principios del siglo XX va a tener una gran influencia. Básicamente, Nietzsche, con su famosa frase «Dios ha muerto», expone la falsedad del espejismo positivista, a la vez que analiza el triunfo del secularismo en el marco de una sociedad donde ya no se regía por la religión. En este contexto es que vamos a encontrar el movimiento llamado fauvista.
La denominación de este movimiento va a provenir de uno de los famosos salones que se celebraba todos los años en el mes de otoño en París. El Salón de Otoño de 1905 va a encontrar una cantidad de expositores: Matisse, Braque, Vlaminck, Derain, Fritz, Rouault, Marquet, Dufy, Van Dongen, y dentro de este contexto, bueno, vamos a encontrar aquellos referentes que van a ser más fuertes dentro del fauvismo, como fueron Vlaminck y Derain. En París existían dos grandes salones. Estaba el Salón de los Independientes, que se celebraba en primavera, y el Salón de Otoño, que era un salón más reciente, que se celebraba justamente en esa estación, y es en ese contexto, en el Salón de Otoño de 1905, donde estalla el escándalo del origen del fauvismo. Vamos a ver la procedencia justamente de este término. Lo que sí queda claro dentro del marco de este salón es que su propuesta resulta revolucionaria y, por supuesto, antiacadémica. El término fauve, también llamado fauvismo, proviene de una crítica, de un concepto peyorativo realizado por el crítico de arte Louis Pasquels, quien justamente realiza una crítica del Salón de Otoño en relación a las obras llamadas por él fauvistas, entendidas como fieras, como animales. Es decir, Pasquels va a utilizar este término para describir la obra de estos artistas como una obra de origen animal, bestial, ¿no? Totalmente antiacadémica y apartada de cualquier gusto de época. Su mayor condición y característica va a ser la utilización libre del color. Y vamos a ver algunos de sus referentes. Como ya dijimos, Vlaminck, Maurice de Vlaminck, va a ser uno de los grandes referentes del fauvismo. El fauvismo va a ser un movimiento que entre ellos mismos no lo consideran justamente una corriente o un movimiento, sino un simple grupo de amigos. Pregonaban la libertad desenfrenada de la inspiración. También pregonaban el sentido popular del arte y que justamente la estética que propone el fauvismo va a ser considerada una estética popular en el sentido de que la forma de pintar es de mayor acceso a mucha gente. Su salvaje alegría se volvió luego, en la vida de Vlaminck, más sombría, abandona el fauvismo para transformar una paleta más oscura. Pero vamos a ver aquí obras de Vlaminck que son referentes del fauvismo, y lo primero que vamos a analizar en ellas, como vemos, es el uso del color provocativo, desenfrenado, es decir, un uso del color que no podría haber sido concebido sin las aperturas que realizó el impresionismo y el postimpresionismo. Los fauvistas llevan el uso del color a un extremo de saturación, de intensidad, de pasión. Ellos querían una pintura libre. Junto a Derain, Vlaminck forman un estudio donde ambos pintan, conviven, y vemos entonces la importancia y la influencia de la vida social de los artistas de esta época. Por supuesto, se trata de un pintor autodidacta, alejado de las academias, y pintaba aquello que veía suceder alrededor suyo. Seguimos viendo algunas de las obras de Vlaminck, un desnudo, donde vemos la saturación del color, la intensidad, la pasión del gesto y, sobre todo, ¿no?, cómo circula el color. Analizamos, ¿no?, cómo tenemos los tonos cálidos que de los rojizos del primer plano se va transformando en amarillos hacia atrás. En cambio, los azules del primer plano se van transformando en verdosos hacia atrás, y vemos una circulación entre el plano de adelante y el plano de atrás de fríos y cálidos que se organizan armoniosamente. Vemos una naturaleza muerta de Vlaminck, con una paleta un poquito más controlada en temperatura de fríos, donde vemos la influencia cesaniana, tanto en la pincelada como en el rebatimiento de los planos y en el nuevo planteo espacial. Vemos, por ejemplo, en esta pintura la influencia de la estampa japonesa, el punto de vista picado, ¿no?, propio de los ámbitos cinematográficos, y el uso del color, como decíamos, como gran leitmotiv. Seguimos viendo una marina en temperatura de tonos fríos, con una pincelada bien marcada, producto de la herencia del postimpresionismo.
Si resumimos características del Fauve, vamos a poder decir que se trata de un estilo estético y sentimental, cuyo estado del espíritu se liga al momento, al aquí y ahora, se apega a la libertad total de la naturaleza y a su apropiación expresiva. Por supuesto, se trata de un estilo más expresivo que realista, plasmado a través de los colores, la comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida. Esto va a ser un factor muy importante de muchos, podría decir, de todos los movimientos de vanguardia que procuran que el arte deje de ser una producción elitista en favor de un sentido popular. Por supuesto, rechazo de los academicismos y convencionalismos, y un gusto también por el arte africano, lo que podríamos llamar el negrismo. Vamos a decir que el fauvismo no es un movimiento o una escuela, sino un grupo de amigos que se reúnen bajo intereses comunes, que sería el uso del color y el color como un medio de expresión de las pasiones individuales. Como grupo no elaboran ningún tipo de manifiesto ni teorías, pero sí existen algunos escritos de forma particular por parte de algunos de sus referentes, como fueron Matisse, Derain y Vlaminck. Si seguimos en este recorrido, pasamos ahora a ver algo de la producción de Henri Matisse, que claramente muchas de esas producciones se enmarcan en este contexto fauvista y muchas otras empiezan a alejarse de él. En el caso de Matisse vamos a ver por un lado la influencia de Gauguin y ciertos elementos simbolistas y posimpresionistas, la relación entre medida, orden y armonía, vinculados siempre a un sentido personal e individual de equilibrio, las relaciones cromáticas de mucha intensidad, la síntesis formal y la presencia de disposición naturalista, que lo aleja del fauvismo puro. Si vemos algunas de las producciones de fines del siglo XIX, observamos la influencia del divisionismo. Luego podemos transitar otras obras de carácter un poco más oscuro, para luego ya hacia principios del siglo XX, observar una obra donde la presencia del color absolutamente saturado, intenso, apasional, lo enmarca dentro del fauvismo. Si seguimos en su recorrido, vamos a ver una pincelada suelta, el gesto, la mancha, vamos a ver, como decíamos, la influencia del divisionismo y vamos a ver el protagonismo del color, la mancha y el gesto, que lo enmarcan dentro del fauvismo. Aquí tenemos su famoso retrato, Mujer con sombrero, donde vemos un uso totalmente arbitrario del color, ¿no? La mancha, el gesto se torna protagonista. Y aquí tenemos un desnudo de 1906, donde Matisse expone sus intereses por la estética y por el arte africano. La dominancia de la línea, la síntesis de la forma, van a ser elementos que él va a incorporar en su producción. Hacia 1911, 1913 y luego 1923, Matisse va a realizar varios viajes a África, lo cual lo va a consustanciar con su exotismo y con una estética que para la época va a resultar innovadora, fresca y de gran interés para los artistas vanguardistas. Vemos cómo a partir de la influencia africana modifica la luz, modifica el color, la síntesis de la forma, y entonces a partir de esta influencia él va a realizar, por ejemplo, esta pintura, que es el atelier del artista, donde vemos esa dominancia del rojo, el uso del pleno plano y el esgrafiado, donde vemos ciertos rebatimientos de los planos y una particular presencia del espacio. Asimismo, tenemos esta otra pintura, que es un paisaje visto desde una ventana, donde vemos también la influencia del orientalismo y de la decoración, el gusto por la decoración de los ambientes. Si seguimos hacia 1911, vamos a tener algunas de las series de obras tan distintivas de Matisse, donde esa síntesis de influencia africana, donde los plenos planos de color toman protagonismo y se equilibran entre sí. Luego tenemos también el famoso retrato, que permite dividir este rostro en dos, ¿no? Verde y rojizo, en paletas de complementarios, donde una vez más el uso del color se torna pasional y arbitrario.
Avanzando en su carrera, hacia 1917, Matisse se instala en la ciudad de Niza, donde comienza un periodo llamado nicenco, en el cual va a dominar el tema de la mujer y especialmente las odaliscas, es decir, el gusto por lo orientalizante. Toda esta etapa se va a extender hasta los años 30 y vemos, ¿no?, la referencia a la figura humana, vinculada con cierto erotismo y por supuesto siempre enmarcada en un entorno de interior con alto nivel decorativo. Hacia 1928, Matisse simplifica sus formas, se va a interesar particularmente por la línea y el color, sin perder la audacia, y entonces va a empezar a introducir, por ejemplo, su famosa obra de 1940, El desnudo rosa, donde vemos esa influencia del arte africano, la síntesis formal, el pleno plano, la línea como elemento espacial y estructural. Y a partir de ahí vamos a ver otras producciones que lo van a acercar a las búsquedas de Picasso también, para luego, al final de su vida, y ya nos vamos acercando a la mitad del siglo XX, realiza sus famosos collages, también basados en una estética de protagonismo del color, de síntesis. Otros collages, vemos aquí uno de los más famosos. Al final de su vida, Matisse, ahí instalado en la ciudad de Niza, realiza una serie de vitraux para el convento dominico de Vence, un famoso pequeño pueblo medieval cercano a Niza, y esta obra que vemos pertenece a la capilla de Saint-Paul en Vence, donde observamos una vez más el protagonismo del color, la síntesis formal. Matisse realiza una serie de dibujos sobre la pared, dibujos lineales, que van a interactuar con los vitraux y la luz proyectada. Observamos cómo en esta pieza el dibujo se colorea gracias al pasaje de la luz a través del vitraux. Aquí tenemos un detalle de esos vitraux que acercan a la estética de sus famosos collages. Y aquí tenemos a Matisse ya mayor, prácticamente impedido de moverse, pero no de seguir creando, ¿no? Y con un pincel bien extenso logra generar esas líneas tan sintéticas. Aquí tenemos otra vista donde deja en claro, ¿no?, esta maravilla del dibujo acromático complementado por la presencia de la luz que colorea esas formas. Aquí ya, como dijimos, cerramos este recorrido por la obra de Matisse, donde vemos que en determinado momento él empieza a abandonar los intereses netamente fauvistas en favor de búsquedas personales. Para cerrar el recorrido, vamos a ver la obra de André Derain, quien se instala en París también junto a Picasso, y va a ser un gran coleccionista tanto de escultura negra como admirador de la obra de Gauguin y Cézanne. Y Derain también va a ser otro de los referentes del fauvismo, inspirado también en el protagonismo del color, en la pasión, en la saturación, en el gesto, inspirado, como vemos en este paisaje, en el divisionismo o el principio de mezcla óptica. Vemos a continuación un retrato de Vlaminck, donde prima el gesto. A continuación tenemos tres personajes planteados con un alto nivel de síntesis. Vemos esa influencia del arte africano, la mancha y el color, la estructura de complementarios. Vemos un paisaje, el puerto de Collioure, donde el tono blanco ya no se utiliza más solo para aclarar un tono, sino que toma un protagonismo como un color dentro del conjunto de colores que participan en la obra. Otro paisaje, el puerto y el mar, con el principio de mezcla óptica, el gesto yuxtapuesto. Otro paisaje de Derain. Y vamos a ir viendo, a partir de 1907, la influencia cézanniana en la obra de Derain, ciertos intereses que lo acercan al cubismo, y de esta época datan su obra Bañistas, que es la que vemos aquí a continuación, con una clara influencia cézanniana. Y
para ir haciendo un reconto de todo lo que estuvimos viendo, podemos decir que para el fauvismo la obra no debía ser decoración, composición o orden, sino expresión por sobre todas las cosas. La pintura se convierte en un modo de desencadenar la violencia de las propias pasiones. La naturaleza se ve avasallada por el ardor del artista, quien se convierte en un animal pictórico, tomando esa referencia al nombre fauvista. Significa, ante todo, liberación completa del temperamento y del instinto. Lo podemos definir como naturalismo subjetivo, es decir, que se deja fluir la intención del artista al momento de crear la obra, con un máximo de brutalismo y explosividad, permitiendo así, digamos, convertirse en pintores populares. Muchos de ellos tenían adhesión ideológica anarquista. Y vemos entonces que el color se va a transformar en el gran leitmotiv del fauvismo. Nace entonces una obra que proviene de la concepción colorista que ya partió allá por Delacroix en la época del Romántico. Para cerrar el recorrido nos vamos a referir a otro artista, Georges Rouault, que va a formar parte del grupo, va a estar en París y va a estar influido por los fauvistas. Sin embargo, su obra, vamos a ver, nos abre la puerta a otra estética más cercana a su producción, que va a ser el expresionismo. Rouault compartió geográficamente los intereses fauvistas, pero vemos que su obra se acerca más al expresionismo alemán. Se trata de un pintor social, de origen muy humilde, con una base religiosa muy fuerte. Su formación se asocia a Dumier por la preeminencia del dibujo plástico y la línea. Y como decíamos, su obra se despega de las paletas Fauve en favor de una obra más expresionista que lo acerca más a Goya y a Rembrandt. Observamos algunas de las obras de Rouault, donde vemos por un lado la presencia y la pasión del color, pero por otro lado también el dramatismo del claroscuro, que como decíamos, lo acerca más a la obra de Goya en su última etapa, o de Rembrandt, que es más barroca. Un Cristo crucificado, también de carácter dramático, y como decíamos, su obra se asocia más al expresionismo, aunque él en realidad geográficamente estaba ubicado en París. Dentro de su temática vamos a ver payasos, prostitutas, burgueses, proletarios, maternidades proletarias, el mundo obrero y el mundo de los pobres, con adhesión a ideas socialistas. Vemos algunos de sus payasos dramáticos, algunos de estos personajes proletarios, carnavalescos, donde, como decíamos, se asocia por un lado ese color vibrante, pero por otro lado el dramatismo del claroscuro. Vemos también las prostitutas y observamos ya en Rouault también la influencia del cubismo, las maternidades proletarias, y su obra ya más avanzada se va a orientar a la abstracción. Con Rouault cerramos este recorrido que, como decíamos, va a ser contemporáneo a los fauvistas, pero su obra particularmente nos va a asociar al próximo estilo que vamos a analizar, que es el expresionismo.